Gaur urriak 30 aldatu dugu ordua. Eta hori buruz hitz egingo dugu Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Ordu aldaketari buruz. Han cambiado la hora, ¿verdad? Ha sido en esta pasada madrugada el cambio, porque a las 3 eran las 2. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablamos del cambio horario, con dos invitados de altura. Félix Ares, director de Kutxa Espacio de la Ciencia, Parque Tecnológico Miramón, Donostia. Félix, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Aunque ahora ya se llama Eureka, ¿eh? ¿Ah, sí? Que le hemos cambiado de nombre, sí. Ya no es Kutxa Espacio. Ahora es Eureka, pero Eureka. Bueno, todos nos entendemos. Y tiene que ver algo, no tiene nada que ver con cambios de Kutxabank ni cosas de estas, ¿no? No. Tiene que ver que se cumplieron 10 años y pareció que era más oportuno hacerle un nombre más con un contenido de alabanza a un gran científico como fue Arquímedes, ¿no? Uh-huh. Claro, el Eureka. Lo que no hicimos fue salir desnudo corriendo, como hizo Arquímedes al decirlo de Eureka. Y Félix, ¿cuántas personas pasan al año por Eureka? 150.000, así redondeando, ¿eh? Está muy bien. Sí, puede ser 138.000, 158.000, bueno, redondeando 150.000. Sí. Es un número muy importante. Lo es, sobre todo teniendo en cuenta que San Sebastián es una ciudad pequeña con 180.000 habitantes, o sea que todos los habitantes de San Sebastián casi pasan una vez al año. ¿Y cuántos museos o lugares de la ciencia tipo Eureka hay en el resto del estado? Creo que unos 20, unos contando 20, planetarios, que bueno, pues si vemos el planetario de Pamplona, realmente es un planetario, pero hace todas las funciones de un museo de la ciencia, tiene exposiciones, tienen muchas cosas y además que lo hacen francamente bien. Uh-huh. Vamos a hablar de cambio horario también con Gorka Bueno, doctor en ingeniería. Gorka, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Profesor de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Te has pasado por algún Eusko Ikaskuntza, ¿verdad? Sí, también. Sí, porque estabas como coordinador del grupo de energía del proyecto Bai Geibos de Eusko Ikaskuntza, socio colaborador de Eusko Ikaskuntza. Dentro de este grupo de energía, quiero recordar que estabais preocupados, pues por ejemplo, por las fuentes de energía que tenemos y las que tenemos que manejar en un futuro. Por las fuentes de energía renovables, por las convencionales y por todos los métodos que nos pueden servir para lograr una sociedad más sostenible. Eso es. Hace unos días, por ejemplo, leíamos en la prensa local, en la prensa del territorio alavés, que un pueblo de Álava, Oquina, con 21 habitantes, creo, me puedo equivocar en algún número, pero creo que eran 21 habitantes los que tiene Oquina, un lugar precioso que tenemos aquí en Álava, que de Oquina a Sáseta, la zona de Treviño, se puede ir por el río Ayuda. Es un lugar precioso, muy cerquita de la capital alavesa, pero en plena montaña. Se olvidan del gasoil y lo van a hacer ya a partir del próximo invierno, porque ahora están en trabajos de canalizaciones, y van a hacer una pequeña planta de biomasa, creo, quemando madera, generar calefacción y agua caliente. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. Si lo hacen de forma sostenible, yo creo que esa es la vía. El problema es que, claro, tienen que cuidar el recurso, tienen que lograr unos métodos de explotación y de aprovechamiento de ese recurso renovable sin agotar la masa forestal que tienen alrededor, y eso es realmente muy complicado. De cualquier forma, si logran pues instalar un sistema de tamaño reducido y bueno, que logre que esté orientado a dar servicio a las necesidades más locales, con un control riguroso y directo por parte de los habitantes de esa zona, yo creo que bueno, pues seguramente será mucho más fácil que si lo que hacen es instalar una gran central que trae pues madera y residuos forestales de no sabemos dónde. Seguro que lo hacen así porque en este tipo de pueblos de Álava, además Oquina es un pueblo rodeado de monte por todos los lugares, están lo que se llaman las suertes de leña, que es que los habitantes desde hace tiempos inmemorables suben al monte y recogen
los trozos de madera, la madera que está por el suelo, y cada vecino tiene derecho, pues no sé, depende de lugares, a un carro, a 2 carros. Ya te digo, desde hace siglos se hace esto en muchos pueblos de Álava, y me dicen que esa va a ser la leña precisamente que van a utilizar para esta planta. Eso es, al final, es lo que se ha estado haciendo durante siglos. Yo creo que la clave es, pues ser conscientes también de que el potencial renovable que tenemos disponible, pues es seguramente bastante más limitado que el que nos ofrecen las fuentes de energía convencional, el petróleo, el gas natural. Porque al final no debemos olvidar que, que los combustibles fósiles son las rentas del sol que durante millones de años se han ido acumulando en el subsuelo y que ahora estamos, despilfarrando a un ritmo mucho más intensivo que el que se necesitó para crearlas. Pues tenemos a un profesional, desde luego, en la materia de la energía, Gorka Bueno, y a un hombre que conoce perfectamente estos temas y que ya es una voz de la radio, no solo de Radio Vitoria, Félix Ares. Así que, Gorka, Félix, igual comenzamos contigo, Gorka, esto del cambio de hora que nos permite pues haber dormido 1 hora más, o haber estado de juerga, o haber hecho otras cosas que quizás no son para contar a estas horas de la noche. ¿Esto desde cuándo se hace? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y realmente sirve? Siempre nos hacemos todos los años estas preguntas. Yo creo que igual antes de explicar cuándo empieza el cambio horario, yo creo que lo que habría que explicar, lo que tendríamos que explicar a los oyentes, a las personas oyentes, es cuál es la razón de por qué surge la necesidad del cambio horario o por qué varía la duración de los días a lo largo del año. En este sentido hay que decir que el origen está en la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra. Perdona, Gorka, menuda inclinación, sí. Porque, no sé, a veces tenemos a lo largo del año 8 horas de luz solar y otras veces, no sé, llegaremos igual a las 17. Sí, en Bilbao la variación está en torno entre las 9 y las 15 horas y media. 15 horas y media. En Euskadi. Entonces, la inclinación son 23 grados, ¿eh? 23 grados, eso es. Un poquito más. Eso es, un poquito más de 23 grados. Uh-huh. La Tierra se mueve en torno al Sol con 2 movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Y el eje de rotación no es exactamente perpendicular con respecto al plano de giro en torno al Sol. Tiene los 23 grados que decía Félix, y eso hace que, por ejemplo, en el invierno en el hemisferio norte, pues el día sea más corto, y en verano en el hemisferio norte el día sea más largo. Esto da lugar a que la duración del día y de la noche vaya variando a lo largo a lo largo de todo el año. Y históricamente las civilizaciones se han adaptado a esos cambios. Uh-huh. Hay que recordar, por ejemplo, que en la época romana los días tenían 12 horas tanto en invierno como en verano, y lo que iban haciendo iban variando la duración de las horas. Las horas eran más largas en verano y más cortas en invierno. Y la gente, yo creo... ¿Eso no era hacerse una trampa en el solitario? No, lo que era adaptarse a la realidad natural que vivían las sociedades. Hombre, era un chollo, me imagino, en invierno, vamos a trajar 4 horas, y se pasaba aquello rápidamente. Claro, lo que pasa es que como no había iluminación artificial, pues la gente se levantaba con el sol y se acostaba con el sol, y se adaptaba a esa realidad natural que era la que nos toca vivir. ¿Y nuestros bisabuelos también así lo hacían, Félix? Hombre, nuestros bisabuelos ya no, porque mira, nuestros bisabuelos ya tenían reloj. Y la verdad es que yo creo que durante toda la historia de la humanidad se han utilizado lo de las horas variables, ¿no? Lo que decía Gorka. Y además que a mí me parece interesantísimo lo de vivir de acuerdo con el sol. Lo que pasa es que cuando se hicieron los primeros relojes, allí por Suiza en el siglo XII más o menos, no, los relojes mecánicos, quiero decir, pues lo que no eran capaces es de hacer horas desiguales. Entonces las hicieron iguales por un problema mecánico. Y claro, de estos continuó en las iglesias, continuó en las torres de las iglesias, cada ciudad y cada pueblo tenía su torre, y al final, cuando ya empieza la producción industrial, pues lo que ocurre es que nos regimos por los relojes que no sabían hacer horas
horas desiguales, así que claro, todas las horas igualitas. Eso es, el problema surge cuando la sociedad empieza a organizarse no por los ciclos naturales de la naturaleza, sino por los ciclos artificiales creados por los pues por la tecnología que hemos sido capaces de crear. Pero ¿no creéis que nuestros bisabuelos en pequeños pueblos, aldeas, no vivían de forma muy diferente, dependiendo del sol, de cuándo salía el sol y cuándo se metía? Hombre, yo creo que en lo que los dedicaban a la agricultura, sin duda, ¿no? Porque claro, irse a hacer labores agrícolas sin sol, pues efectivamente no era lo más positivo, era muy difícil, ¿no? O sea que los que se dedicaban a labores agrícolas sí, pero en el mundo industrial no. Ahí sí que mandaba la sirenita, vale, a trabajar. Lo que pasa es que no sé, qué pasa en Donosti, Félix, pero aquí en Álava casi todos somos patateros. Al fin y al cabo casi todos venimos de pueblo. Pues entonces está claro que ahí el vivir de acuerdo con el sol es casi obligado, ¿no? Y seguro que los bisabuelos pues lo hacían así. Qué cambio, ¿no? Porque meterte en la cama a las 8:30 de la noche o meterte a las 12, esto también llama mucho la atención en otros lugares de Europa, ¿no? ¿Cómo se vive en esta latitud? Sí, pero fíjate que hay un engaño, Hay un engaño muy claro, y esto además es un engaño que nos lo metió Franco, sin más, Se puede hablar de Franco, ¿no? Sí, hombre. Pues nos lo metió Franco, y es... De momento. Claro, como los europeos se levantaban, digamos, cuando amanecía, pues quería que los españoles hicieran lo mismo. Entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a ver, como los españoles se levantan a las 7, pues lo que hacemos es que a las 5 las llamamos las 7. Y ya está, todo arreglado, se siguen levantando a las 7. Realmente nos levantamos a las 5 de la mañana, porque ahí aproximadamente tenemos 2 horas en verano. En el verano tenemos 2 horas de diferencia con la hora solar. Luego, cuando decimos que los de Berlín se levantan, fíjate, que se levantan a las 6. Dices, sí, pero es que si nosotros nos levantamos a las 6, nos estamos levantando a las 4 de la mañana, Luego... ¿Por esto del cambio horario? Sí, claro, por el cambio horario y porque Franco decidió que teníamos que tener la hora de Berlín. Y claro, tener la hora de Berlín en Galicia significa tener 2 horas de diferencia. Luego, cuando ellos dicen que se levantan a las 6 de la mañana, si nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, realmente son las 4. Bueno, yo creo que eso aparte hay otro elemento también que tenemos que tener en cuenta, y es que por lo general las personas tendemos a levantarnos tarde y acostarnos todavía más tarde. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el mediodía, es decir, el momento del día en el que el sol está más alto, para muchas personas queda muy metido en la mañana. Con lo cual, cuando el día es muy largo, sucede que amanece cuando todavía estamos en la cama, estamos dormidos, y entonces estamos perdiendo horas de luz. Y esa es la razón por la cual se retrasa el horario, no solamente el horario de invierno, el horario de verano, sino también el horario de invierno, porque hay que recordar que en realidad si no hubiera cambio horario en octubre y en marzo, el horario estaría ya adelantado 1 hora. 1 hora, sí. Con el objeto de adaptarnos un poco más al horario del sol. Es decir, yo creo que el cambio horario hay que entenderlo de la siguiente forma. Cuando se crean los horarios modernos, entonces se establece una rigidez que de alguna forma entra en conflicto con lo que es el horario natural, y entonces el cambio horario es una especie es un intento de adaptación un tanto burda y brusca al horario solar, tratando de optimizar la energía solar. ¿Cuál es el horario ideal ahora que estamos con levantarnos? ¿El horario ideal en vuestra opinión para levantarse? Oye, en la mía seguirá el medieval, Cuando amanece me levanto y cuando se acuesta el sol me acuesto, punto. Ajá. Pero eso para mí, ya sabes que sobre todo esto hay muchos gustos y cada uno piensa una cosa. Pues entonces duermes menos en verano. Claro, dormiría menos en verano, sí. Gorka.
A mí personalmente me gusta, hombre, no madrugar. Yo me levanto a las 6:30 todos los días. Yo creo que eso tampoco es madrugar. Bueno, alguno pensará que sí y otros pensarán que no. Y lo que sí me gusta es tratar de no variar mucho el horario a lo largo de todo el año. Y duermes así como un niño. Ni durante fines de semana. A mí me gusta, hombre, pues igual el fin de semana me levanto un poco más tarde, porque yo creo que eso es lo que realmente nos hace polvo, el tener un horario desordenado. Y eso es lo que también afecta a mucha gente con el cambio horario de primavera y de otoño, ¿no? Bueno, que hay un salto horario. Sí, que habría una solución, que yo le he dicho alguna vez, ¿no? Que la solución, si se sigue queriendo tener cambio horario, podría ser, en vez de tener un salto brusco de 1 hora, tener, pues dependiendo de la época del año, tener un cambio de 1 minuto, minuto y medio, minuto poco a poco, o 2 minutos, que es hoy los relojes actuales, que son ordenadores, lo podrían hacer perfectamente. Pero siempre ya tendríamos más excusa para llegar tarde. No, porque tu reloj... reloj... que hoy el del minuto y medio no todos los relojes lo hacen igual, y ya. Entonces... Ya, lo que pasa es que habría que reprogramar todos los relojes, claro, y eso sí, sería... todo. Y los relojes electrónicos, bueno, pues seguramente no tendría mayor problema, pero los relojes mecánicos... Sí, no, que lo digo... sí. Entiéndeme, que lo digo como hipótesis de cómo la tecnología actual nos permitiría hacerlo. Yo tengo un reloj, el que tengo ahora aquí en la muñeca, hace el cambio automático, O sea, a las 3 de la mañana el solito se pone a las 2, sin más, lo hace él solo. Pero... ¿Qué cacho reloj tienes, Félix? No, es un reloj baratito, ¿Ah, sí? 42 euros me costó, ¿Ah, sí? Sí. Sí, pues el mío no, el mío le tengo que dar con el tiki-taka. Bueno, y hoy en día hay relojes que se sincronizan a través de señales de radio. Sí, el mío se sincroniza a través de las señales de radio, y lo que hace es eso, se conecta a las 12 de la mañana y a las 4 de la mañana, o sea, que creo que no lo haría a las 3, lo haría a las 4. A las 4 de la mañana se pondrían las 3. Bueno, yo creo que gran parte de la audiencia puede estar pensando, pero qué mal lo está haciendo este moderador, que están hablando de cambio horario y menudo pupurrí, pero si no me han dicho todavía nada del ahorro energético. ¿No era una razón energética lo del cambio horario? Bueno, yo si quieres te doy mi opinión. Cuando se empezó a hablar del cambio horario, que fue Benjamin Franklin, y además lo hizo cuando era embajador en París, efectivamente es que el mayor consumo de un hogar era la iluminación, por lo tanto, que ya sabes que era sebos y cosas por el estilo. ¿En qué época estamos hablando? ¿En qué año? O sea, a finales del 18, principios del 19, una cosa Qué así. pronto se empezó a hablar del cambio horario. Sí, ¿no? Y además las cartas de Franklin eran brutales, porque decía que había que dar cañonazos para que todo el mundo se despertase, poner multas al que no abriera las ventanas, o sea, unas cosas increíbles. Pero en aquel momento yo creo que sí que tenía un fortísimo sentido, porque el gran gasto energético de la casa era la iluminación. Iluminación que en el caso nuestro, ¿cuándo las casas, todas, tenían iluminación artificial? ¿En qué época? Todas tenemos que remontarnos a más de 1950. Bueno, artificial, eléctrica. Con luz eléctrica, sí. Sí, porque yo creo que, iluminación artificial, pues seguramente ha habido antes en muchos... Sí, con queroseno, con ceras. Ceras, aunque la cera era de ricos, tener una cera, y ya la las cera mismas velas... pero eléctrica mediados del siglo XX. Sí, en todas partes. No significa que Madrid, Barcelona lo tuvieran antes, pero llegar a un pueblo de Cuenca, no te quepa la menor duda, que por encima de los 50. Y fíjate que un gran avance fue la lámpara de queroseno, que hoy en día estamos horrorizados porque la lámpara de queroseno crean problemas pulmonares terribles, ¿no? Y sin embargo, del cambio horario ya se empezó a hablar a principios del siglo XVIII. Sí, se empezó a hablar, y además en algunos sitios empezaron a aplicarlo. También la Revolución Francesa insistía en el cambio horario, e insisto en que en aquel momento tenía mucho sentido. Sí, yo creo que hay que pensar también que en aquellas épocas la iluminación artificial era mucho más limitada, con lo cual si las horas de sol se metían en la noche, digamos, en el periodo en el que estamos dormidos, esa iluminación es una iluminación que se pierde. Claro. Entonces, la filosofía del cambio horario es trasladar un poco el horario para que esa iluminación solar natural pueda trasladarse a la tarde. Y en ese sentido, una iluminación que estamos desaprovechando a la madrugada, la aprovechamos a la tarde, porque hay que tener en cuenta que además en el norte de Europa,
puede amanecer a las 4 de la mañana, en verano, o a las 3 incluso. O no apagarse nunca, como me ha pasado en el Cabo Norte, o ¿no? en el círculo polar ártico ya, en verano, el sol no se pone. Claro, que son 24 horas del día, y yo inocente de mí allí en Cabo Norte, digo, pues como está tan al norte, habrá que ir bien abrigado. He pasado más calor que nunca, horrible, vamos, porque... Claro, las 24 horas, aunque sea un sol débil, pero 24 horas es terrorífico. Sobre el tema del calor también hay que hablar. Sí, fíjate, después en las guerras mundiales, por falta de combustible, pues también se aplicaron mucho estos cambios horarios para ahorrar. Y probablemente en esa época la iluminación seguía siendo un aspecto importante del consumo familiar. Pero si nos pensamos hoy en día, bueno, ¿cuál es el electrodoméstico que más consume? Es el frigorífico, que está a las 24 horas del día. Entonces ya... Y los 365 días del año. Y los 365 días del año. Entonces ya empieza a que puede ser más dudoso. De todos modos, a mí me gustaba, a mí lo del cambio horario me gustaba, sobre todo porque me permitía que una vez al acabar de trabajar salía con mi mujer a pasear y tomar un pinchito y un vinito. En verano. Y en otoño noviembre. Sí. Pues ese cambio de hora, el justito para poder hacerlo. Pero claro, yo acabo de leer, leí hace un par de años un artículo que me llamó terriblemente la atención. Y cuidado, un artículo es un artículo, esto hay que verificarlo, hay que confirmarlo y todo eso. Pero es que en Indiana ocurría que había, en Indiana creo que en total son 92 condados, y había 17, no me hagáis mucho caso de las cifras exactas, pero en torno a 17, que no hacían el cambio horario y el resto que hacían cambio horario. Y en el 2006 decidieron, por ley, todos tienen que hacer el cambio horario. Entonces fíjate que teníamos todos los condados como grupo de control y teníamos otro que de verdad hacía el cambio horario. Entonces el grupo de control era básico porque dice, bueno, a lo mejor este año se consume más porque ha hecho más calor y se ha utilizado más el aire acondicionado, o se consume menos, vaya usted a saber por qué, ¿no? Pero teníamos un grupo de control que era los que hacían el cambio horario, y de repente entran los 17 nuevos que no lo hacen. Y además tenían todos los datos de todos los contadores porque se los habían suministrado. Y la sorpresa es que, ¿qué resultado dio? Que el consumo aumentó un 7%. ¿Con el cambio? Sí, pero cuidado. Pues entonces no hay que hacer cambio. Cuidado, que el final del artículo, es muy interesante el final del artículo, decía, esto vale para Indiana. Claro, lo habían hecho en Indiana y vale para Indiana. Es decir, ¿qué pasa en una sociedad industrial como la nuestra? Pues no lo sé. Hay un estudio... ¿Y no se puede hacer un estudio? Eso es lo que yo... Sí, yo creo que estudios ya hay. Y bueno, yo creo que las estimaciones lo que dicen es que, bueno, pues que las variaciones son bastante reducidas, desde luego yo creo que bastante inferiores a ese 7% de Indiana, sí. Y muchas veces en ambos sentidos. Yo creo que a veces parece como que se reduce el consumo y en otras se aumenta. Sí. Yo creo que seguramente hay factores de segundo orden que son más importantes. ¿Dependiendo de qué? ¿Aumentar o disminuir? Pues fíjate, lo de Indiana, que es muy interesante al final, cuando hicieron el análisis, dice, bueno, ¿y por qué demonios ha pasado esto? Pues resulta que se lo atribuyeron a la calefacción a la hora de levantarse, que digamos que con el horario sin cambio horario aguantaban sin poner la calefacción y con cambio horario la ponían. Entonces, pues claro, ahí perdían un montón de energía. Yo digo por ejemplo ese, ¿no? También hay otro estudio de Sydney que da un 1%. Un 1% de aumento tampoco es significativo, no significa nada. O sea que yo estoy con Gorka, que creo que que actualmente y con la vida actual el cambio horario para ahorrar energía, si tiene algún efecto, es muy pequeño. ¿Y en consumo industrial o consumo doméstico, en los dos, por igual? Yo creo que, yo creo que globalmente los beneficiados y los perjudicados se equilibran. Yo creo que lo que sucede es que hay sectores que salen más beneficiados y otros salen perjudicados. Por ejemplo, una empresa cuya principal actividad sea por ejemplo, restaurantes o locales públicos donde no se requiere iluminación artificial, pues si su principal actividad es por la tarde, seguramente el cambio horario les beneficia, porque los de tarde noche. mientras que aquellas personas
aquellas personas que tengan que verse obligadas a encender la luz por la mañana, pues se ven perjudicadas. O sea, al final, la empresa que trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche, que son muchas, en 2 turnos, 6-2 y 2-10. Pues esa seguramente seguramente ni se beneficie ni se perjudique. Sí, y sobre todo tenemos que tener en cuenta, ¿y la iluminación cuánto representa del consumo de la industria? Y también qué índice de iluminación natural tienen. Claro. Es que igual, antes que plantearnos el beneficio del cambio horario, lo que tenemos que analizar es si podemos prescindir de la iluminación artificial, porque igual, con nuevas normas de edificación y de construcción de edificios y de iluminación pública, se pueden lograr reducciones muy significativas del consumo de energía en iluminación sin necesidad de tener que recurrir al cambio horario. Claro, sí. El cambio horario, al final, fundamentalmente lo que trata es de adaptarse al ciclo natural de la naturaleza del planeta, trasladando iluminación natural de la mañana a la tarde. Y en el sentido en que es una traslación, pues hombre, puede haber un pequeño beneficio, porque por lo general, en muchos sitios por la mañana, muy temprano, la gente está dormida y es una energía que se pierde, pero claro, yo creo que no hay mucho beneficio. Bien. De todos modos, yo que quisiera señalar que hay otros estudios que son que apuntan, fíjate lo que digo, apuntan, porque ya sabes que demostrar esto, lo que voy a decir ahora, es muy complicado. Pero, por ejemplo, parece ser que el cambio horario produce menos delitos. Menos delitos de robos, de atracos. ¿Y eso? Por al vivir más en la luz, pues los atracos suelen ser más en la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, hay menos accidentes de tráficos mortales. Esto también es importante, sí. No es un número significativo, Sí. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema de los delitos, Félix, también parece ser que hay gente que dice que en algunos casos también parece que puede aumentar, porque como hay más luz, sí, puede haber unas personas que cojan más confianza a salir por sitios que igual no deberían de salir. Sí, pero por eso he dicho que varios estudios apuntan. Sí, yo creo que apuntan. Sí, eso es complicado. Bueno, vamos a cambiar de capítulo. ¿Dónde se aplica por primera vez el cambio horario? Y luego acercarnos a nuestros días. ¿Desde cuándo se aplica hasta que conocemos? ¿En qué países de Europa? ¿En qué ámbito? ¿Quién es el que primero realiza un cambio horario en el planeta? Pues la verdad que ese dato me lo sabía, pero no me atrevo a decírtelo, se me ha olvidado. No sé, Borja, pues yo no sé, seguramente sea en Europa. Yo habéis hablado de Indiana, habéis hablado de Sydney. De cualquier forma, a mí sí me suena el dato que ha dado Félix de Franklin y de algún otro, seguramente Gran Bretaña, Europa. Hombre, lo que está claro es que, vamos a ver, la duración de los días es bastante menor en las zonas cercanas al Ecuador. Y la variación, que por ejemplo decíamos que en Bilbao es de en torno a 6 horas y media, se hace máxima en los polos, con lo cual el cambio horario, también lo que quiere decir es que el cambio horario en las regiones que queden entre los trópicos pierde sentido, porque la 6 horas no es tan grande. Y también en las sociedades que tengan unas pautas culturales mucho más centradas en torno al día, pues tampoco tendría que tener demasiado sentido, porque el efecto al final es el mismo. Es decir, nuestro problema de fondo es que nos levantamos tarde y nos acostamos tarde. Y hay mucha gente que se acuesta pasadas las 12 de la noche, y eso ya es medianoche, eso ya es el inicio del siguiente día. Pues imagínate, yo os decía lo de las costumbres europeas, en contraste con algunas que las tenemos aquí, pues por ejemplo los prime time de la tele aquí son más tardíos que en numerosos países de Europa, la cena también. Claro. Lo de decir por ahí que hay programas de radio deportiva a las 12 de la noche, bueno. Sí, no, es que vivimos con un horario muy raro. Aunque ya veo que no es ninguno de vosotros ni tampoco de quien nos habla. Sí. No. Si hay que levantarse a las 6, pues qué bien se está en la cama a las 10:30, ¿no? Sí, yo normalmente me levanto a las 6. Además, últimamente me estoy levantando a las 4 de la mañana. Toma, y eso me pongo a trabajar. Eso ya lo veo, Félix, un poquito ya más inhumano. Pero bueno, me levanto y me pongo a trabajar. Ya, en vez de decir qué insomnio tengo, qué mal estoy, me levanto y me pongo a trabajar, punto. Vale. No, mira, hablando de esto, yo creo que se aplicó por primera vez con las restricciones energéticas de la Primera Guerra Mundial. Es lo que me digo, por primera vez en plan masivo. Sí, Primera Guerra Mundial. Es lo que me suena. Después en la Segunda Guerra Mundial países también. Europeos. Sí, y después cuando se empezó a aplicar con gran profusión fue a partir de la crisis del petróleo del 73. ¿Y en qué ámbito? ¿En el europeo y en qué lugares de Europa? Bueno, pues básicamente en este momento es una norma de la Unión Europea, es decir, los 27 países
de la Unión Europea se aplica. También lo aplican en Inglaterra, se aplica prácticamente en toda América. Un país que se resistiera a México, pero ya al final lo está haciendo. Es decir, que yo diría que se aplica prácticamente en casi todo el mundo. Asia, África. Sí, en casi todo el mundo. En Brasil países. También. No hay ningún país, digamos, de los conocidos, de los importantes, que digan, mira, yo no. Pues no me Pues suena. Japón yo creo que en estos momentos no tiene cambio horario. Puede ser que Japón no lo tenga. Y hay situaciones bueno, curiosas, como por ejemplo Australia, hay la región norte, la más cercana al Ecuador, yo creo que no tiene cambio horario. Seguramente tienen adelanto horario, pero no tienen un cambio horario en la mitad del año. Y este cambio que hemos tenido en los últimos años, porque uno se acuerda, San Miguel, 29 de septiembre, se cambiaba en el último fin de semana del mes de septiembre la hora. Y ahora, sin embargo, desde hace unos años se pasó a octubre. Sí, esto ha sido la normativa europea. Sí, primero cada país hacía lo que quería. Yo estoy más feliz con esto, hecho, ¿no? Porque se alarga, digamos, el final del verano un poquito y a comienzo del otoño. Se alarga, yo soy feliz, así. Pero no sé por qué. Y de hecho en estos momentos yo creo que Gran Bretaña tiene un cambio horario como Estados Unidos que no coincide con el resto de europeo continental, lo cual es un problema. Es un problema porque, claro, pues para sincronizar viajes, etcétera, bueno, pues muchas veces no sabemos en qué hora estamos. O sea, ¿no? ellos ya han retrasado la hora. Yo creo que ellos la retrasan en noviembre. Ah, en noviembre, sí, más tarde. Yo creo que sí. Yo creo que en noviembre. Y bueno, hay casos también curiosos, y lo cual ya, bueno, como por ejemplo, yo creo que hay algún país también que el retraso no es de 1 hora, sino que es de media hora, con lo cual ya, bueno. bueno, pues el lío que se nos monta, pues puede ser difícil terrible, es, ¿no? ponerse de acuerdo en Europa, ¿eh? Sí, a mí lo que me gusta del relojito Sí, los cambios de media hora que decía yo, perdona, Félix, sí. yo creo que son en algún país asiático, Puede ser. Oceanía. A mí hay una cosa, hablando de mi relojito, de 42 euros, que no os creáis que esto... Es que, nada, pues me fui a Singapur y plaza al dormir, no cambié la hora ni para atrás, pero en cuanto me desperté ya estaba con la hora de Singapur. O sea que ya no me preocupé de cuál era la hora, la que fuera. Claro. Ahí estaba. Estos relojitos son una monada. Sí. Te permiten hacer cosas de esas, ¿no? ¿Y por qué la normativa europea retrasó el tema del cambio horario hasta el final del mes de octubre? Pues ni idea. Probablemente ya sabes que lo hizo un comité y unos lo hacían en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre. Tomaron la suma, la media y salió finales de octubre. ¿Vosotros qué preferís ya en lo personal? Hombre, vamos a ver, si el cambio se adelanta, el adelanto de 2 horas dura más meses, con lo cual el beneficio seguramente es mayor. Yo creo que sí que tiene un cierto sentido. Es más, yo creo que seguramente lo ideal sería que ese cambio de 2 horas se extendiera todo el año, lo mismo que en en invierno también estamos adelantados 1 hora. En ese sentido yo creo que el cambio es bueno. Por ahí una propuesta que cuando la primera vez que me la contaron dije, estos están locos, pero a lo mejor tiene su lógica. Es decir, mira, el único horario que hay es el UTC, es el horario universal, y dejémonos de bobadas. Este es el único horario que hay. Ahora, pues en España nos levantaremos a las 6 de la mañana, en Alemania se levantarán a las 8, pero tener un horario mundial, que eso simplificaría muchísimo. No sé, es una idea de estas raras que de vez en cuando surgen por ahí, que podría tener algún sentido. Pero luego para Internet y para el comercio, sin duda lo tiene. Ya para lo de levantarse y todo eso, no lo sé. ¿Vosotros lo vais a notar esta noche y esta próxima semana que habéis tenido que cambiar 1 hora vuestros relojes? ¿Lo vais a notar? ¿Vuestro físico lo va a notar? Mira, yo personalmente, como siempre me despierto antes de la hora a la que me tengo que ir y me pongo a eso, o a leer o a trabajar o a lo que sea, no lo voy a notar. Yo sí que lo suelo notar, pero también os digo que lo noto bastante menos que la semana siguiente al día que me voy de cena con mis amigos, con la cuadrilla, y igual pues llego bastante más tarde de lo normal. Y esos cambios horarios son los que más me afectan, simplemente por la falta de sueño y por la falta pues porque el reloj biológico pues tiene un problema de adaptación, ¿no? O por ejemplo, pues el famoso lag time cuando vas a otro país que tiene otro uso horario, ¿no? Yo creo que este es un cambio
que seguro que se nota, pero yo creo que tampoco es tan grave. ¿Y niños y personas mayores? Siempre se habla de ellos. Sí, yo creo que sí, que las personas mayores lo notan bastante más, sobre todo las personas mayores que están acostumbradas a un horario muy estricto, pues claro, le cambias el horario, pues le has fastidiado, ¿no? O sea que sí que los notan. Y los niños también lo dicen, no lo sé, porque claro, si el niño está acostumbrado a hacerlo a las 10, y dice, bueno, pues mañana lo hace a las 9 o a las 11, según sea un cambio otro. No sé. O sea, sí que lo notan, eso está claro. Y todos los ritmos circadianos los regula la luz solar, o sea que sin duda que afecta. A mí de todas formas sí que me gustaría, cambiando un poco de tema, me gustaría sacar pues otra cuestión muy relacionada con el cambio horario. Y es que, bueno, como decimos al principio, el cambio horario tiene su origen ¡Aupa, Félix, con ese catarro! ¡Aupa! Ya ves. El catarro se me ha pasado. Lo que me queda es la alergia. ¿La alergia? Sí, la alergia. ¿Otoñal? Sobre todo ahora es a los ácaros. ¿Ácaros? Ambiente húmedo, calor en las casas, ácaros. ¿Primavera también? Primavera son pólenes. Ah. A la artemisa, al diente de león, esas cosas. Bueno, eso. Las estaciones. Sí. De eso es lo que hay que hablar. Venga, de eso es lo que quería hablar. A ver, la inclinación del eje de la Tierra tiene una consecuencia directa, que es la variación de la duración del día, pero tiene otra consecuencia también, pues de implicaciones enormes, que es precisamente las estaciones. Cuando, por eso en invierno, cuando los días son más cortos, estamos en invierno, y cuando los días son más largos, estamos en verano. Sí, si me permites que haga un pequeño paréntesis, hay mucha gente que se cree que el verano es porque la Tierra está más cerca del Sol y en invierno porque está más lejos. Sí. Y es un error craso, concretamente en el hemisferio norte es al revés. El día que el Sol está más cerca de la Tierra es el 4 de enero. Eso es el perihelio. Sí. Pues ya cierro paréntesis, Sí. Estaciones, esa es la razón por la cual también los veranos, hay otras razones, como el hecho de que haya hay más masa continental en el hemisferio norte, pero esa es la razón también por la cual los veranos meridionales en el hemisferio norte son más suaves que los veranos australes, porque cuando es verano en el hemisferio sur se da la circunstancia además de que también la Tierra está más cerca del Sol, con lo cual la radiación solar también, pues es como un 6, un 7% más alta. Pero lo que quería decir era que a lo largo del año tenemos estaciones, y una consecuencia directa de estas estaciones es que en verano haga más calor y en invierno haga más frío. Y a nadie se le ocurriría decir que tenemos que calentar el mar para que en invierno podamos ir a la playa a bañarnos, porque ya sabemos que es una buena idea, ¿eh? Hombre, yo creo que nadie se lo ha planteado porque lo ve bastante complicado. Sí, complicado, pero al contrario sí que tratamos de hacer otras cosas que si nos damos cuenta no tienen ningún sentido. Y es, por ejemplo, el uso de la calefacción y de los sistemas de refrigeración. Eso está muy relacionado con el cambio horario y tiene unas repercusiones enormes desde el punto de vista energético. Si hay que hablar de ahorro energético, tenemos que hablar, por ejemplo, del uso de la calefacción y del uso del aire acondicionado. ¿Qué hacemos mal con la calefacción ahora que ya se acerca la fecha de ponerla? Pues lo que hacemos es, muchas veces, ponemos el termostato a una temperatura que si tuviéramos esa temperatura en verano forzaríamos el aire acondicionado. Y al revés, muchas veces ponemos el aire acondicionado a unas temperaturas que en invierno de alguna forma nos fuerzan a poner la calefacción. Gorka, temperatura ideal. Que tengo que ir al termostato. Pues mira, yo el termostato en casa lo tengo en 19, 20 grados. Vale, hay que ponerse chaqueta para andar por casa. Es lo mejor. Pero os voy a decir una cosa. En mangas de camisa no andas. Sí, bueno, depende el calentón que tengas. No. El día que hayas tenido. Pero esto Félix yo supongo que seguro que lo sabe. A ver si Félix anda con 19 y medio o con algo más. Yo depende, ¿eh? En verano suelo bajar a 22 y en invierno suelo dejarlo a 20. ¿Y a qué temperatura tenéis el museo? El museo. Creo que está entre 19 y 20. Vamos a ver, pues muy mal.
¡Hala! Creo que no. Vamos a ver. Claro, Toma, castaña. Venga, vamos a arreglar lo del museo, Gorka, ¿por qué? Vamos a ver. Pues porque, como decía al principio, lo que tenemos que hacer es, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos a los ciclos naturales y tenemos que aceptar que en verano hace más calor y en invierno hace más frío. Hace más frío. Y de hecho, si os acordáis de la discusión que surgió hace unos años con las famosas corbatas del ministro Sebastián, en estos momentos el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios públicos establece que la calefacción solamente puede funcionar cuando la temperatura ambiente es inferior a 21 grados y el sistema de aire acondicionado solamente puede funcionar cuando la temperatura está por encima de 26. Es decir, entre 21 y 26 grados en cualquier momento del año no puede haber ni calefacción ni aire acondicionado. De todos modos, y esta es una medida que no se respeta y que tendría una repercusión enorme desde el punto de vista del ahorro energético, enorme. Oye, que de todos modos, que yo lo he dicho de memoria de hace años. Sí, seguro que seguro que se han adaptado a las normas. Sí, seguro, no me cabe la menor duda, porque eso, además, es fácil de regular y además es una norma que... Pero ¿cuánto tiene que estar un lugar público en invierno entonces, Gorka? Pues a mí no me parece... Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la calefacción podría dejar de funcionar incluso por debajo de 21. Yo creo que 20 grados... Pero ha dicho Félix, si no me equivoco, entre 19 y 20, como tu casa, vamos, Gorka. ¿No, Félix? Sí, es lo que he dicho en mi casa, en mi casa, que a mí no me importa andar así. Y ya ves lo que te he dicho, que en inviernos lo tengo más bajo y en verano lo tengo más alto. 10 minutos quedan para terminar esta tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Gorka, llegó el momento. Félix, me tenéis que decir si cambio horario, en vuestra opinión, sí o no. Ay, qué complicado. A mí me gusta, pero me gusta porque me gusta, no tengo razones convincentes. Porque te gusta que durante el invierno se haga pronto de noche y durante el verano que se alarguen las tardes. Eso es. Vale. Yo creo que el horario... A mí también, por cierto. Aunque prefiero el verano, ¿eh? Yo creo que lo que hay que hacer es hay que adelantar el horario durante todo el año. Es decir, yo lo que haría sería este cambio no lo haría y lo dejaría así ya para siempre, de forma que nos quedáramos para siempre con el horario de verano. Entonces, a ver, ¿a qué hora se haría de noche en el San Juan y a qué hora se haría de noche en Navidad? Pues tendríamos 2 horas, estaríamos adelantados 2 horas con respecto al horario del sol, lo cual también varía con la longitud. Pero en San Juan anda... ¿Y la latitud? En San Juan de noche lo podemos tener hacia las 10 y 10 incluso, en el límite, digamos. ¿Cuánto cambiaría? ¿Una hora? Pues sería 1 hora, sí. 1 hora. Se haría de noche a las 9 y 10. Y en Navidad, en los días con... pues 5 y media incluso, 6 menos 25, 6 menos 20. Entonces sería de noche a las 6 y media, 7 menos 20. ¿Gorka? Pues sí, sería 2 horas. Sí, eso es. Ajá. Bueno, y tú te quedarías así. ¿Por qué? Gorka. Pues porque tenemos una sociedad que, como decía antes, nos levantamos tarde y nos acostamos todavía más tarde. Entonces, yo creo que así se adapta un poco. Así, se traslada más energía solar de la mañana a la noche. Y después, claro, lo que tendríamos que hacer sería también, lo fundamental yo creo que es, a lo largo de todo el año, tratar de adaptarnos más a los horarios de la naturaleza. Y lo mismo que cambiamos nuestra ropa en invierno y en verano, pues habría que tratar de cambiar, habría que también cambiar los horarios a lo largo del año, y los horarios de trabajo. Y Félix, ¿se haría un poquito más tarde de noche? O como lo vean nuestros oyentes, o un bastante más tarde de noche, depende de lo que signifique 1 hora para cada uno de nosotros. ¿Se haría más tarde de noche en invierno y antes en verano? Sí. No sé si los paseos y el cacharrito con la mujer que decías, Félix. Pues habría que, hay que mirárselo, a ver qué pasa. Pero vamos, de todos modos ya ves que yo no tengo ninguna razón convincente, simplemente es que... Sí, no es una razón científica. Ahora,
esto que estábamos comentando antes, si es verdad que se confirma que hay menos delitos, que hay menos accidentes de tráfico. Fíjate, había leído alguna estadística en que creo que había habido 12 muertos menos por el cambio horario. Digo, pues 12 muertos menos en España. Digo, 12 muertos menos, oye, pues puede ser razón suficiente, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto hay que verlo. También resulta que como hay un poquito más tiempo de ocio, pues hay mayor actividad económica. Sí. Entonces, fíjate que está reactiva la economía. Pero todo esto es cierto o es falso, pues depende. Depende, además depende de las costumbres de cada pueblo, depende de la latitud, depende de la longitud, porque eso es lo que decíamos antes, no es lo mismo San Sebastián que La Coruña, ¿eh? Pero seguramente llego también a la conclusión que una ciudad como Vitoria-Gasteiz va a ahorrar mucho más. O mira, Donosti, ya que estamos también con Félix, que también tiene un uso muy importante de bicicleta, va a ahorrar mucho más. O Bilbao, con el transporte público, el metro, en esa materia que en esta Gorka. Sin lugar a dudas. Yo creo que desde el punto de vista del ahorro energético, desde luego, yo creo que no tiene sentido. Puede haber efectos secundarios, como decía Félix, desde el punto de vista de la seguridad, de los accidentes, la seguridad pública, fundamentalmente porque varía la iluminación en algunos momentos. Pero desde el punto de vista energético, yo creo que si en algún momento puede haber algún beneficio, la capacidad de adaptación de las personas es tan enorme que automáticamente esos beneficios quedan de alguna forma compensados por otras por otras medidas. Por lo general, con la energía lo que sucede como con el dinero. El dinero que yo ahorro, si yo lo ahorro es para gastármelo en otra cosa. Con lo cual, al final, lo fundamental, si queremos realmente reducir el consumo energético, y estamos obligados a ello, y no va a haber más narices que hacerlo, lo mejor es ir directamente a medidas que limitan en términos absolutos el consumo de energía. Así que en el caso de la iluminación, desde luego, yo creo que hay un palo económico. No sé, yo hago la reflexión de lo que hacemos. Lo podemos hacer además en 10 minutos. Le damos al agua, la dejamos, abrimos el frigorífico 17 veces, las luces de casa, 4 luces en 4 sitios diferentes cuando solo estamos en uno y leyendo, la calefacción a 22 grados y medio, el coche para trasladarnos en un movimiento de 500 metros. Todo esto lo podemos hacer en 10 minutos. Sí, lo podemos hacer. Esto sí que es una barbaridad. Es una barbaridad, pero fíjate, de todo eso que has dicho, la menos barbaridad es lo de la luz, porque es lo que menos consume. Es que estuve haciendo unos cálculos groseros, unos cálculos muy groseros. Bueno, 10 minutos de calefacción de ducha es equivalente a 100 bombillas de 100 vatios durante 10 minutos. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia. Espera, que se lo voy a decir a mis hijos. 10 minutos de ducha son 100 bombillas. 100 bombillas, 10 minutos. Estos son cálculos muy groseros, Lo hicimos en un curso de verano de una Lo voy a poner un cartel en casa. Y lo que hicimos fue decir, bueno, a ver cuántos agujeros tiene el termo, era un termo de gas, a ver cuántos agujeros tiene, tal. O sea, hicimos una cosa burda, que probablemente, al ser tan burda, estamos equivocados, pero nos da un orden de magnitud. Sí, los consumos térmicos son enormes. Es el calor. Es mucho más importante aislar la casa, es infinitamente más importante que cambiar de bombillas estas de las normales, las que regala Correos. Sí, no es Correos, es el gobierno, es el Estado español, es la administración pública, pues vía Correos. Eso es el chocolate el loro. Entonces decís, bueno, un ministerio en concreto. Sin embargo, si se coge y se aísla una casa, estamos ahorrando una de temperatura brutal. Hay algunas fotos con cámaras infrarrojas que sacas la foto de la casa y te das cuenta de los escapes de calor que son terribles, por los bordes de las ventanas, por las puertas, por los tejados. Y lo de subir los precios, porque esto suele ser muy sensible, la luz, el agua. Claro, pero Félix, date cuenta de una cosa. Date cuenta de una cosa. Si tú si tú logras una vivienda con consumos energéticos muy reducidos, que da lugar a un ahorro importante de consumo de energía, y a su vez eso se traduce en un ahorro económico, lo más probable es que ese ahorro económico se gaste en otra cosa. Sí, cogeré un viajecito a París, sí, seguro. Yo desde luego pienso que
no es yo desde luego defiendo la subida de los precios Gorka, de la energía. Que igual lo gasta la gente en una aluviada con la familia, andando al monte. Mira, desde casa. Lo dudo. Mira, hay una no seas experiencia tan escéptico. No, la experiencia dice eso. Los coches, por ejemplo, bueno, pues desde el punto de vista energético, los coches en estos momentos son mucho más eficientes que hace 30, 40, 50 años. Sin embargo, el consumo apenas se ha reducido en mucha menor medida. ¿Por qué razón? Pues porque los coches son más grandes, porque van más rápido. En el caso del transporte, yo creo que está claro. Es lo que, bueno, pues en economía energética se conoce como la paradoja de Jevons, que bueno, pues que está cuantificado y ese efecto está ahí. Gorka, feliz, lo tenemos que dejar ahí. Bueno, pues muy bien, muy bien. Y mañana a trabajar y duro, porque habéis tenido una hora más de fin de semana, ¿eh? Claro, una hora más para trabajar más. Uy, que me callo, venga. Eso es. Gorka, bueno, como siempre, muy interesantes las reflexiones alrededor de la energía. Y Félix Ares, que un día más ha estado en la sintonía de Radio Vitoria. Félix Ares, Gorka Bueno. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Igualmente. Eskerrik asko. Agur. Agur. Baita zuei ere, agur hori, datorren astean hemen egongo gara berriz Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Aio!